la verdad. Buenos días a todos. Continuamos con este estudio de Apocalipsis. Entramos al capítulo 18. Como vimos en la enseñanza pasada, lo último fue lo sobre la victoria del Cordero, y que en el versículo 18 decía: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya todo eso quedó claro, quedó explicado. Hoy entramos en el capítulo 18. El título que tiene el capítulo 18 es La Babilonia destruida. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8, teniendo en cuenta que lo vamos a dividir en dos partes, por lo que es larguito, para no hacer un video largo y aburrido. Entonces hoy vamos a tratar del 1 al 4, la parte 1, y después del 5 al 8, en la parte 2. Pero vamos a leerlo todo. Dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén y amén. Entonces eso sería leerlo del 1 al 8, pero hoy vamos a estudiar del 1 al 4. Me llama la atención algo en el versículo 2, cuando dice: ha caído la gran Babilonia. Y acontece que por acá, más atrás, que habla en el capítulo 14, del versículo 8, habla de la caída de Babilonia como profecía, y vuelve y sale lo mismo: ha caído Babilonia. Entonces, para que, como dato curioso podríamos decir, o como anticipación de que ese ha caído, es porque es algo que sí o sí va a suceder. Y aquí, en el contexto de esto, lo explica por qué. Ya se creía pues mucha cosa y esto y lo otro. Ahora por ahí nos encontramos también donde habla de guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando acá lo habla de que llamó a congregar a todas las aves para que comieran carne, dice aquí. Y al ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esto referente a lo de Armagedón, que es parte de lo que también habla acá de la caída de Babilonia. Eso va a ser una cosa terrible, porque cuando habla de toda ave no está hablando de los pajaritos bonitos, no está hablando de puras aves carroñeras, de todo lo que van a comer los cuerpos de la gente que quede regada en todo el mundo, en las calles, en los caminos. Entonces dice así en el capítulo 18: en esta ocasión se trata fundamentalmente de los aspectos religiosos y políticos de Babilonia. No se trata, ya no es lo religioso ni lo político, sino que la atención se dirige hacia su comercio y a la acumulación de riquezas. Por eso por acá habla de mercaderes, mercadería, comercio. En este capítulo se completa el cuadro destructivo venidero de la gran Babilonia. Ya se destruyó ¿qué? La política y la religión. Ahora se completa el cuadro destructivo de ¿qué? Lo que es la parte que más les duele.
Si en el capítulo anterior se enfatizó que su poder se sustentaba sobre una falsa religión que da la espalda al Dios verdadero, que habla de la fornicación espiritual o la apostasía, y sobre el poder político del diablo, que es el caso del anticristo, que es usado para perseguir a los salvos, ahora llama la atención en este capítulo el engaño del materialismo, todo lo que tenga que ver con lo material y financiero, dejando al hombre insensible, como embobado o narcotizado para que no piense ni busque a Dios. O sea, eso es un acontecimiento que Dios nos muestra de que definitivamente en este tiempo no se le va a pasar por la cabeza a ninguna persona del mundo buscar a Dios. Más es lo que se ve acerca de que blasfemaron y blasfemaron. Y más como cuando la persona es bien materialista, lo que más le duele que es que le toquen el bolsillo. El título, Babilonia destruida, como lo dijimos empezando, y habla de la caída de la Babilonia comercial. Vamos a entrar en los versículos del 1 al 3, el anuncio de la caída de Babilonia. El versículo 1, Juan vio otro ángel bajar del cielo, tan fresquito de estar en la presencia de Dios que brilla, por eso dice ahí, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. No era la gloria del ángel, sino que recién acababa de estar con Dios, algo parecido a lo que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí. Ese ángel estaba fresquito de la presencia de Dios, por eso resplandecía, pero no con su propia gloria, sino la de Dios, cuya gran gloria provenía de su contacto con el Dios del cielo, de donde venía lleno de su poder, lleno de su gloria resplandecía. Éxodo 34:29, lo que les decía ahora, caso Moisés con Dios en el monte Sinaí. Su rostro resplandecía que hasta se lo cubría, dice por allá en el Nuevo Testamento. En la TLA dice, tenía mucha autoridad y era tanto su brillo que la tierra se iluminó con su resplandor. Imagínense, para poder venir con el resplandor de la gloria de Dios, ¿cuánta autoridad no le había dado Dios? ¿Cuánto brillo de la presencia de Dios no había en ese ángel? Pero ¿para qué venía del cielo este ángel? La pregunta que nos hacemos, bueno, ya hablamos del ángel y viene de la presencia de Dios, ¿para qué? ¿Para qué venía del cielo? Versículo 2. Y clamó con voz potente. Clamó, del griego craso, gritar, llamar a gritos, chillar, exclamar, prorrumpir en altavoz, alzar la voz, clamar, dar voces. Craso, en altavoz. Esto me hace acordar valga como el ejemplo jocoso, me hace acordar como cuando pasa la gente de Movistar con esos megáfonos prorrumpiendo en altavoz, haciendo bulla con eso. Y muchas veces hay gente que está descansando y la despierta. Potente, del griego ishus, habla de poder, potencia, fuerza, a la fuerza sostenida. Entonces clamó con voz potente, prorrumpió en altavoz, con poder, con fuerza, con toda la fuerza. ¿De dónde venía? De tener el poder de Dios. Imagínense cómo sería entonces ese clamor o ese grito. En la TLA dice, gritaba con fuerte voz. Mire que más o menos uno va concluyendo el vozarrón y la alta voz que tenía este ángel. En la PDT dice, gritó muy fuerte. Eso fue una voz muy fuerte, una voz potente, de autoridad. Pues habla de clamor, pero no es un clamor como el de ay, sino de poder y autoridad. Este ángel gritó o alzó su voz con todo el poder de sus fuerzas. ¿Cómo sería eso? Tenemos un subtítulo que dice, ha caído la gran Babilonia. Vamos a ver la definición de este pedazo, ese ha caído. Así como lo dice en Apocalipsis 14:8, que fue lo que leímos ahora de la caída de Babilonia profetizada. Donde se profetiza la caída de Babilonia, y aquí yo he colocado, mirarlo estudiado en Apocalipsis 14:8, para que entendamos ese ha caído. Ha caído, del griego picto, perecer, postrar, caer, derrumbar. Entonces es como ese sí o sí de que va a ser destruida,
va a llegar el fin, perecer, morir. Se acabó la Babilonia, se acabó el último gobierno de este mundo, el último gobierno de los hombres. Nos habla de la destrucción total de Babilonia como un hecho consumado, que Dios determinó y tiene siempre su cumplimiento. O sea que lo que Dios escribió y profetizó sobre Babilonia tiene que sí o sí cumplirse. Ha caído Babilonia. Sí o sí va a caer. Esto fue profetizado en Apocalipsis 14:8 y descrita en Apocalipsis 16, del 17 al 21. Del 17 al 21 dice Apocalipsis 16. Sí, del 17 al 21, esa es la séptima copa de la ira. Esa es la última ira de Dios, destruir a Babilonia, destruir este mundo, su gobierno y todos los que lo prefirieron, se marcaron y querían vivir la vida feliz de este mundo con riquezas, comercio, hacer lo que quieran, en fin, todo el sistema destruido. Isaías 13 del 19 al 22 y el capítulo 14. Jeremías 50 del 30 al 39 y el capítulo 51 y Ezequiel 26. O sea, todos estos pasajes bíblicos que hemos colocado aquí en referencia a la caída de Babilonia. En la TLA dice: por fin cayó la gran Babilonia. Ha caído, por fin le llegó la caída, por fin le llegó su fin, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es lo que quedará de Babilonia después de su destrucción. Solamente habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, destrucción, desolación, oscuridad, tinieblas. Babilonia había seducido al mundo entero. ¿Cuál es la manera más fácil de seducir? Pongamos un ejemplo cuando llegan las votaciones, que a vos no te gusta votar, pero te ofrecen 50,000 pesos o 100,000. Te sedujeron para que lo hicieras. Entonces, si ya estamos hablando de la Babilonia comercial, de los mercaderes, es porque te sedujeron de la mejor manera, financieramente. El mundo entero estaba seducido, induciéndolo a la apostasía de Dios, al lujo, a la frivolidad, a la corrupción moral, con la cual había atraído sobre sí la ira de Dios. Precisamente eso es lo que está pasando en este mundo. Cada vez la gente quiere menos con Dios y cada vez quiere más pensar en lo material, en un mejor trabajo, en que gane más plata, en tener una casa, en viajar, pero con Dios cada vez quieren menos. Ahora, una vez que se han derrumbado las fachadas exteriores, se hace pública su podredumbre interior. Cuando habla habitación de demonios, interiormente podrida, inmunda, albergue de toda ave inmunda, aborrecible, podrida por dentro. Apocalipsis 17:4 y Jeremías 51:37. 17:4, leamos lo que estamos cerquita. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todo eso quedó al descubierto. Habitación, del griego katoiketerio, morada, alojamiento, residencia, todo esto permanentemente. ¿Qué era Babilonia? Pura morada de demonios, guarida de inmundicia, de espíritus inmundos, todo eso. Esto es este mundo. Este mundo está plagado de demonios, regido por el maligno. Casa de demonios, guarida o albergue, del griego fulaqué, calabozo, cárcel, prisión, aislamiento, habitación y guarida. De hecho, presos en este mundo, encarcelados en este mundo y en este sistema. Será la residencia permanente o cárcel de criaturas terribles, detestables, impuras y todo lo malo. Esto nos indica que aquí, en este lugar, serán encarcelados, aprisionados los demonios del mundo espiritual
y las aves inmundas del mundo físico durante el milenio. O sea que todo esto tiene que acontecer antes de que llegue el reino milenial, porque va a venir Cristo y nada inmundo tiene que ver con él, ningún demonio, ningún espíritu caído, ninguna ave inmunda, nada aborrecible cuando venga Cristo en su reino o a establecer su reino milenial. Aquí me encontré con un comentario breve. Babilonia será la sede de los demonios, como ya fue un lugar de rebelión contra Dios a través de los siglos. Como ya fue un lugar de rebelión, el sistema que se rebeló contra Dios. Apocalipsis 19 del 17 al 21 y Apocalipsis 20 del 1 al 3. Apocalipsis 19 del 7 al 21. ¿De qué nos habla? Del 17 al 21, perdón. A lo que va a suceder en Armagedón, cómo va a quedar la tierra. Precisamente el contexto habla de eso. Así va a quedar. Solamente habitación de demonios, guarida de... ¿Por qué? Porque toda la humanidad va a ser destruida en este tiempo. Y habla en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces tengamos en cuenta todo esto que nos está hablando este versículo, para que nos demos cuenta cómo será el mover de la Babilonia física, la Babilonia espiritual, la guarida de los demonios, la destrucción de todos los hombres, de todo sistema. El versículo 3, entramos en el 3. La pregunta es, ¿por qué fue destruida Babilonia? Aquí lo vamos a ver en el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Por qué fue destruida? Este versículo lo explicó, pero lo vamos a ver en la TLA y en la PDT. En la TLA dice: en todos los países siguieron su ejemplo y adoraron dioses falsos. Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró todo para satisfacer sus malos deseos. Motivo suficiente para ser destruida, ¿no? En la PDT, pues ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de su pecado sexual y de la ira de Dios. Los reyes de la tierra se acostaron con ella. Los comerciantes se hicieron ricos con la extravagancia de sus lujos. O sea, riqueza extravagante. Nosotros vemos ahora, no ha llegado ese tiempo y ya vemos la extravagancia de la gente con sus riquezas, con sus propiedades, sus casas. Tienen carros, un poco de carros guardados, simplemente como si estuvieran coleccionando juguetes. Eso ya se está viendo, pero en este tiempo va a ser una cosa muy descarada, pues. Aquí se destaca la enorme influencia que Babilonia había ejercido sobre las otras naciones para que se corrompieran con ellas. ¿Qué es lo que más corrompe este mundo? La política. Inclusive a hombres que se dicen ser ministros de Dios. La plata, lo material, lo financiero. Te doy esto a cambio. Cuando dice la potencia de sus deleites, nos habla de lujo desenfrenado, la potencia de sus deleites. El lujo desenfrenado, el lujo al máximo, desenfrenado o insolente. Estamos hablando de algo descarado, atrevido, irrespetuoso, irreverente, desvergonzado. Así es todo lo desenfrenado, todo desenfreno. Y el lujo, me imagino. Dando a entender que los moradores de la tierra se entregarán a una alocada orgía materialista con Babilonia. Alocada. ¿Usted se imagina todo lo que debe encerrar esa orgía materialista? Seduciendo a las naciones, los reyes y los mercaderes. Toda la gente de este mundo va a ser seducida. Que Dios guarde.
a los hombres de Dios, a las personas, porque muchos van a ser seducidos, muchos van a apostatar, muchos que se decían ser. Mire, aquí van a exteriorizar cuál era su verdadero Dios. Babilonia será la gran sede del comercio mundial, firmará grandes acuerdos económicos que afectarán a toda la humanidad y, como siempre, la ética y la moral serán ignorados en busca de conseguir el mayor beneficio económico para los mercaderes. O sea que la cuestión materialista, la cuestión financiera del lujo, de querer tener lo mejor, de que yo me merezco lo mejor, ¿qué va a pasar? La ética y la moral se va a decir con sus hechos para qué eso. ¿Para qué tanta ética? ¿Para qué tanto ser correcto? Sí, ser correcto sería en ese caso. Simplemente el objetivo era conseguir el mayor beneficio económico para los mercaderes, aquellos intermediarios adinerados que sin escrúpulos se aprovechan del trabajo de otros a cambio de una miseria de dinero. Pero era dinero. En ese tiempo, por el dinero, así sea una miseria. Uno conoce casos de que hay gente que se vende por monedas, como lo hizo Judas. Pero al final serán juzgados y sus negocios se vendrán a pique. Todo eso se va a acabar. Todos esos que están así, subiendo materialmente, se van a venir a pique. Todo eso se va a acabar, porque todo eso no es agradable ante los ojos de Dios. Hablamos de abominaciones. Todo eso es abominable. Ellos pensarán que su gran imperio religioso, político y económico nunca será destruido. Inflados. Pero vendrá el juicio de Dios y nada ni nadie los podrá librar. Nada ni nadie los podrá librar. Ha caído Babilonia. Nadie los va a librar de esa caída. Su juicio consiste en idolatría, orgullo, codicia, egoísmo sostenido y riquezas. Obviamente, esto está hablando de personas egoístas. Solo en su orgullo, solo su codicia, el querer tener más para mí, mis riquezas, mi yo. Tremendo todo esto. Apocalipsis 18:9, Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 17:2, Jeremías 51:7, Apocalipsis 18 del 11 al 17, Apocalipsis 18:23, Isaías 47:15, Segunda de Pedro 2 del 1 al 3, Proverbios 23 del 1 al 3, Jeremías 51:34, Lamentaciones 4:5, Lucas 7:25. Todos estos versículos van asociados con lo que estamos hablando de la caída de Babilonia. Entramos en Apocalipsis 18, vamos a ver los versículos, si alcanzamos a ver un pedazo, versículos del 4 al 8. Versículos del 4 al 8 dice, así era, sí, o sea, yo lo puse hasta el 4, pero vamos a ver un pedazo, sí, donde habla del llamado a salir de Babilonia ante su inmediata destrucción. Esto no es un llamado para la iglesia. Recuerde que ya la iglesia ha sido arrebatada. Antes de la tribulación, la iglesia ya fue arrebatada, eso lo tenemos claro. Es un llamado para los fieles creyentes de este terrible tiempo de 7 años en su periodo final. Todos los que hayan creído, ya sabemos que los que necesitaban afirmarse, y fuera de eso, todos los judíos que también creyeron. El versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, ahí lo dice en el versículo, otra voz del cielo que decía, esta es la voz del Hijo de Dios hacia los que creyeron en este tiempo. La voz del Hijo de Dios en este tiempo hablándole a todos los que creyeron en Él, porque todos deben creer en Jesucristo para salvarse. Entonces es el mismo Cristo que les habla y les dice,
salid de ella, pueblo mío. Jesucristo hace un llamado a sus fieles de la tribulación para que salgan de Babilonia, para que se aparten, para que no sean partícipes de toda la inmundicia que se mueve ahí. El llamado es a apartarse del pecado y del mundo, y eso es Babilonia. Mundo, pecado, materialismo, idolatría, cualquier cosa menos con Dios. Nos habla de una separación física para no tener ninguna comunión ni mezclarse con Babilonia y sus pecados. Debían huir de ella antes que tenga lugar el juicio. O sea que este llamado es antes de que ocurriera el juicio, antes de que viniera esa destrucción. Siempre el llamado de Dios es a ser aparte, a ser diferente. Él nos escogió, nos apartó, para que no suframos la destrucción del sistema y de este mundo por causa del pecado y de toda su inmundicia. Es un llamado a vivir separados y apartados de aquellas cosas que nos pueden apartar de Él en este tiempo. Pero si nosotros analizamos esto, es el llamado ahora mismo. El que esté oyendo esto también le puede servir. No es el contexto, porque el contexto es en la tribulación. Pero si usted oye esto, entienda que Dios le hace el llamado a que se separe y se aparte cada vez más de la comunión con este mundo, de no tener que ver nada con el pecado ni con las tinieblas, y de todas aquellas cosas que nos pueden separar de Él. Es un llamado a apartarnos cada vez más, como lo dice en Apocalipsis 22. El que es santo, santifíquese más, entréguese más a Dios y apártese cada vez más de lo inmundo y de este mundo. Por ejemplo, el caso de Lot ante el juicio inminente contra Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis 19, del 12 al 25. ¿Qué hicieron con Lot? Lo apartaron, lo sacaron de allá antes de que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Quedarse allí implicaría participar de sus pecados. El que prefiere quedarse en este mundo, el que prefiere más este mundo, ¿qué pasa? Es porque quiere ser partícipe de este mundo. Es porque todavía su corazón está en este mundo. Es porque tal vez sea como los que estaban saliendo de Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Porque siempre ha existido la tentación de llegar a algún tipo de acuerdo con el mundo que nos permita vivir más cómodamente y libres de persecución. Recuerden que ese vivir cómodamente y libres de persecución es como decir que te ganaste con conquistar el mundo si tu alma se perdió. Quedarse allí sería ceder a la tentación, ser arrastrado, ser seducido por las ofertas del mundo, porque la Babilonia comercial, con su señuelo material, es una amenaza constante de la cual se deben cuidar. ¿Sí o no es así? ¿Qué pasó con la Odisea? Miren lo que le pasó. Tú eres rico y dices que no tienes necesidad de nada. Todo lo que se movía en la Odisea, lo material, había contaminado, había hecho apostatar, había hecho que su corazón se hubiera vuelto más al mundo que a su Dios. La tentación te arrastra, te seduce. Las ofertas de este mundo son muy peligrosas. Las ofertas de un mejor trabajo, de una mejor posición social, de una mejor manera de vivir, te arrastra. Es el comercio, es lo material, es un señuelo, es algo que seduce, amenaza constantemente a cualquiera, cristiano o no cristiano. Muchos se venden. El pueblo de Dios no debe estar en un lugar que no deba estar, un lugar maduro para destrucción. Eso era Babilonia, un lugar maduro para destrucción. Pero entonces el Señor hace la advertencia antes de que venga la destrucción. Eso es como si usted está en un grupo de personas, pero usted no tiene que ver nada con la maldad de ellos.
y llegan ajusticiándolos a ellos y llegan dando bala, porque todos esos tipos son malos, son ladrones, son asesinos y usted simplemente arrimó ahí en medio de ellos y le pegan un tiro a usted o lo matan a usted. Estaba en el lugar equivocado. Algo parecido a lo que el Señor está diciendo aquí: salid de ella, pueblo mío. Están en el lugar equivocado, apártense ustedes, porque viene juicio. Sacaron a Lot, vino juicio. Apartaron a Lot. Salid de allí, salgan de allí, huyan. Es como en los barrios que hacen limpieza, lo que le acabo de decir, y advierten. Entonces sale alguien que no tiene nada que ver y se para en esa esquina que van a limpiar, y mueren inocentes por estar en el lugar equivocado. Acabamos de hablarlo. Se me vino a la memoria, pero pues yo lo había escrito aquí también. Estaban en el lugar equivocado. Que no nos sorprendan el lugar equivocado. ¿A nosotros qué? Vamos a ser arrebatados. A los que se queden aquí, lo único que les dice el Señor: aparte, siempre aparte. La manada pequeña que Dios siempre cuida. El llamado en las Escrituras es frecuente. Vamos a ver los versículos donde Dios hace el llamado frecuente. ¿A qué? A salir de ahí, pueblo mío. Isaías 52:11, Jeremías 50:8, Jeremías 51:45, Segunda de Corintios 6 del 14 al 18, Efesios 5 del 7 al 17, Romanos 12:2. Vamos a leer versículos conocidos como Romanos 12:2. Lo que pasa es que lo conocemos, lo hemos oído, pero cuesta aplicar, ¿no? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no se adapten a este mundo, no sean como ellos, ¿vio? Salgan de allí, apártense. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aparte, la voluntad de Dios. Aparte, vamos a leer Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificarnos, apartarnos, purificarnos, apartarnos del mal, entregarnos más a Dios, purificarnos más, santificarnos más, no conformarnos a este mundo, solamente oír la voz de Dios, la voluntad de Dios. De todo esto nos está hablando el Señor. Vamos a ver qué dice Jeremías 50:8. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Huyan, salgan de allí, no sean partícipes, ya viene el juicio. La gente que en el tiempo de tribulación se quede, tiene que vivir apartada, porque puede ser seducida. Dios los protege, pero palterco. En la TLA dice: ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Ustedes son mi pueblo, salgan de allí, no pequen como ellos, no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué hacían ellos? Lo malo, lo recontramalo. Acuérdese que es la iniquidad con toda la libertad de moverse. En la PDT dice: pueblo mío, sal de esta ciudad para que no compartas sus pecados. Así no sufrirá ninguno de los desastres que llegarán a ella, por estar en el lugar equivocado, como lo veíamos ahora. Se trata de salir, de no mezclarse, de no compartir sus pecados, de no sufrir o recibir el juicio divino destinado para ella. Óigalo bien este último pedacito y ya con esto terminamos. Esto es en el tiempo de la tribulación. ¿Cómo quedaría en este tiempo eso? Antes de que suceda el rapto, porque ya después de que suceda, para los de la tribulación es esto. Pero para nosotros que estamos próximos a ser arrebatados, Dios nos dice: salir de ella, no mezclarnos, no nos mezclemos con este sistema. Parte del sistema babilónico ya se mueve en este mundo. No compartamos sus pecados, no nos congraciemos con la gente pecadora, o sea, de ser partícipes de su vida, de querer lo mismo que ellos. Yo conozco mucha gente cristiana que envidia a mucha gente de este mundo. Ay,
Me da envidia de la buena porque tiene esa casa, tiene carro y se va a pasear. A nosotros nos llamaron a ser apartes. Nosotros vamos a tener una eternidad para disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante aquí en Apocalipsis, cuando todo sea nuevo, cuando todo sea con la bendición de Dios. Entonces, no compartir sus pecados, porque sufrir y recibir los juicios que están destinados para ellas le puede tocar a muchos. Muchos por no apartarse, por no consagrarse, muchos por no mezclarse y por no entender que no debemos seguir la corriente de ellos. Muchos se van a quedar en el arrebatamiento por andar jugando al cristiano, o por ser esos cristianos chéveres, esos cristianos que les importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Cuidémonos de eso. Esta primera parte la dejamos aquí. Ya para dentro de 8 días ya entramos en el versículo 5 al 8. Pero hasta aquí hemos visto lo tremendo y la manera como Dios primero empieza a preparar todo, apartando a los suyos, aconsejándolos, ¿no? Acuerde que la decisión es de cada uno. Pero aquí Dios habla muy claro. Y la gente que se va a quedar, de todas maneras, como dice, para poder comprar y vender, para poder tener todo lo material y no sufrir, van a ser seducidos. Y hay que cuidarse, hay que apartarse, hay que consagrarse para los de este tiempo y para los que estamos aquí en la tierra todavía esperando que el Señor venga. Gracias por la atención, Dios les bendiga.